Muy buenas tardes a todos. Me presento. Yo soy Evelyn Mazo y como coordinadora de de actividades sociales y voluntariado para la seccional Atlántico, les quiero agradecer a la expositora por aceptar la invitación para dar esta charla y a ustedes por asistir. Les pedimos el favor de mantener sus micrófonos y cámaras apagadas. Las dudas las pueden dejar en el chat para ser socializadas al final. A continuación los dejo con Mónica Rivera, Coordinadora Nacional de Actividades Sociales y Voluntariado, que será la moderadora de esta charla. Gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, el día de hoy la charla titulada Tabaquismo, un problema pobremente enfrentado en conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, que se celebró este 31 de mayo, va a estar a cargo de la doctora Laura Jiménez Ospina, médica toxicóloga de la Universidad de Antioquia, también docente de esta misma universidad y toxicóloga de la S. Carisma. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación. Realmente para mí fue una grata sorpresa que ustedes jóvenes hoy en día me inviten a este tipo de conferencias porque lastimosamente no son los jóvenes los más interesados en este tema. Para muchos jóvenes esto es cantaleta de abuelito o de papá o de la mamá, pero realmente es un tema, como dice la charla, que es un problema grandísimo y que es pobremente enfrentado, especialmente en países del tercer mundo en vía de desarrollo como nuestro país. Yo voy a apagar la cámara para que iniciar la conferencia y no tener problemas con el internet. Entonces, si tienen alguna pregunta, las dejamos para el final porque mientras esté transmitiendo las diapositivas, no logro ver el chat. ¿Listo? Bueno, ¿me pueden confirmar si ven las diapositivas? Sí, sí las podemos. Sí, señorita. Listo. Entonces, como ya nos hicieron en la introducción, ya vimos que el 31 de mayo se conmemoró el Día del No Tabaco, No a la Nicotina, y el día en que creamos un poco de conciencia acerca de esta perjudicial sustancia o toxina que es tan común en nuestro medio. Como historia, entonces es una planta que es originaria de América, estaba desde antes del Imperio Maya. Se dice que Cristóbal Colón se la dieron en 1492 y que no supo hacer con ella, la botó, pero que desde entonces los indios, ellos lo que hacían, usaban sobre todo esta planta como con un carácter religioso o mágico. A nivel mundial tenemos en la epidemiología que mata a la mitad de los consumidores, es decir, de las personas que hoy en día fuman, mínimo, la mitad van a morir con un problema relacionado al tabaco. Entonces no estamos hablando de un problema para nada, para menospreciar. En el mundo aproximadamente hay 8 millones de muertes anuales por el tabaquismo y 1.2 millones por exposición del humo de segunda mano. Miren que eso es tan malo que incluso que le fumen a uno cerca me hace daño a mí. Y es por eso que todos, así no seamos fumadores activos, también tenemos que velar por tener un espacio libre de humo, porque también es nuestro derecho no tener unas repercusiones a largo plazo, incluso a corto plazo, por ser expuestos a un humo de segunda mano. El 80% de los fumadores están en Países Bajos y de medianos ingresos, es decir, entre esos estamos nosotros. Somos uno de los países que más estamos expuestos al cigarrillo y al humo de segunda mano. Y algo para dejarles muy claro, no existe un nivel seguro de exposición. Es que yo nomás fumo una vez cada 8 días cuando salgo a tomar cerveza, doctora, es que mi mamá se lo fuma en el balcón. No hay un nivel seguro de exposición ante el tabaquismo. Y eso es una cosa que nos debe quedar clara en esta exposición. ¿Por qué no hay un nivel seguro? Porque cualquier exposición genera cambios a nivel del organismo. Y además debemos de conocer que en el mundo cada 10 segundos, una persona muere a causa del tabaco. Entonces, si uno va contando, eso suma bastante. El tabaco también está ligado a la pobreza.
ya sabemos que estamos en los países de tercer mundo, que somos los países con más consumidores. Y aparte de eso, si miramos una persona que, por ejemplo, se fume 5 cigarrillos al día, son 1.825 al año, lo que cual equivaldría a 91 cajas al año, que podría estar en promedio gastándose 456.000 pesos solamente en cigarrillo. Pero si hacemos el equivalente de una persona que se fuma una caja a día, que son 20 cigarrillos, y que ustedes van a decir, no, una caja, eso personas que se fuman hasta 2 y 3 cajas al día. Si es así, más o menos una persona está invirtiendo en el cigarrillo 1.825.000 pesos en nuestro país al año en costearse esta sustancia. En Colombia hay una ley de regulación de precios y aquí más o menos pueden ver, entonces uno dice más o menos una caja que esté costando alrededor de 5.000 pesos en nuestro país, pero si vamos, por ejemplo, vamos a ver si acá nos abre el link a esta página, acá podemos ver cómo en otros países el precio del cigarrillo varía muchísimo. Por ejemplo, miren en Australia, $27, lo que acá cuesta 5.000 pesos, es decir, $3, por ejemplo, una caja de cigarrillos. Miren, en otros países parte de la regulación ha sido los impuestos y el aumento de los precios, lo que nosotros pobremente hacemos y además que tenemos como problema agregado que nosotros tenemos un gran ingreso de cigarrillo de contrabando. En Colombia, 18% de las personas fuman, 34.800 personas mueren por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco. Se ha asociado obviamente a enfermedades como cáncer de tráquea, a enfermedades bronquiales o cáncer de bronquios, pulmón, infarto o otro tipo de enfermedades cerebrovasculares. En el 2011 la prevalencia entre los 11 a los 18 años era importante, diciendo que los hombres tenían casi un 12% y las mujeres casi un 8%. Y miren, entre los 16 y los 18 años ya sube el porcentaje al 17%. Y no olvidar que el cigarrillo también se conoce como una droga de iniciación, es decir, muchos de los niños que están empezando a fumar a los 9, 13 años, esta es la droga de iniciación, es la droga puerta para otro tipo de sustancias. Entonces esto reviste también un mayor riesgo. Aproximadamente un tercio de la población mundial mayor de 15 años fuma. Miren que eso es bastante. 80% de las personas que fuman y uno les pregunta, ¿usted quiere dejar de fumar? Van a responder, sí, yo quiero dejar de fumar. Pero ¿qué pasa? 35% solo intenta dejarlo entre 5 a 10 veces por año. Hoy no voy a fumar. Dicen, al otro día vuelven y caen. Aguantan una semana y vuelven y caen. Y solamente un 3% consigue abandonar el consumo del tabaco. Entonces miren que definitivamente es una sustancia que genera bastante adicción en los pacientes. La nicotina ya habíamos visto que viene pues de la planta del tabaco, es una solanácea. Estas también en este grupo aparecen, por ejemplo, los tomates, la berenjena, que tienen también un porcentaje muy mínimo de nicotina, pero pertenecen también a este grupo. Es un alcaloide, se puede absorber a través de la mucosa oral, de los pulmones, la piel o el intestino, y es por eso que si ve que algunos pacientes lo que hacen es masticar la hoja o algunas con pomadas o simplemente chicles. Todo eso va a permitir que aumente, que sea absorbido y que aumente los niveles en plasma. Y digamos que a pHs altos casi que puede pasar o se facilita muchísimo el paso de todas las membranas del cuerpo. Es decir, va a llegar casi que a todas partes del cuerpo, a cada rinconcito de cada célula, la nicotina va a poder pasar. El metabolismo implica tanto el metabolismo de fase 1 como de fase 2. La mayoría, en fase 1 pasa la mayoría a cotinina, casi que el 70%. El resto son la norcotinina y trans-3-hidroxicotinina. También tenemos la fase 2 que ya hace lo que son la glucuronidación, que es volver un poco o volver soluble estas sustancias para que se puedan eliminar por vía renal.
Hay literatura que dice que 5 a 10% de la nicotina se puede eliminar sin cambios, sin embargo hay otras literaturas que ustedes van a encontrar que hasta el 30 o 35% puede ser eliminado sin cambios. La mayoría de la serie P que va a estar implicada en este metabolismo es la 2A6 y la 2D6. Y este metabolismo es inducible. Y es por eso que más o menos hablamos de una vida media de la nicotina entre 1 a 4 horas. Es decir, los que ya son fumadores pesados, 1 hora les va a durar, pero los que apenas están empezando, digamos que les va a tener una vida media de 4 horas. Y cuando hablamos de saber cuál, porque ustedes van a decir, ay doctor, entonces uno cómo hace para saber si el paciente realmente está fumando o no, si la nicotina tiene una vida media de 1 hora, el paciente no va a llegar después de 1 hora de fumar. Entonces, es por esto que la cotinina es la sustancia que nosotros realmente medimos o cuantificamos para decir si hay un tabaquismo activo o no en los pacientes, porque ustedes saben, por ejemplo, los pacientes que van a ser sometidos a trasplantes, uno de los requisitos es no pueden fumar. ¿Listo? Entre los metabolitos que sale de la nicotina están ciertos metabolitos que acá vemos en rojo que han sido comprobados que son carcinogénicos, entre muchos otros que tienen. Estos son uno de los más importantes. Acá ya les había comentado que el metabolismo es inducible. Si fumo mucho, más rápido metabolizo esa nicotina y más rápido mi cuerpo va a estar pidiéndome el siguiente cigarrillo. Las mujeres somos más, metabolizamos más rápido la nicotina, las mujeres en embarazo aún más rápido, y si están planificando, aún más rápido. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, los blancos también metabolizan más rápido, a diferencia, por ejemplo, de los africanos. Aquí ya les hablaba de la vida media. La cantidad de nicotina que tiene un cigarrillo puede variar entre 10 a 30 miligramos. Generalmente traen 10. Hay algunos cigarrillos europeos que traen hasta los 30 miligramos. Sin embargo, la mayoría de esa nicotina que contienen los cigarrillos no es la que nos ingresa al cuerpo, sino la que queda en el humo de segunda mano. Entonces, por eso es que es otra de las razones por qué tenemos que luchar por los espacios que son libres de humo. ¿Cuánto puede tener de nicotina una colilla de cigarrillo? Entre 5 a 7 miligramos. Y es por eso que algunas creencias que hay populares de si usted quiere dejar de fumar, haga un agua con las colillas del cigarrillo y tómesela. Entonces es porque realmente eso tiene nicotina. Que sea una buena opción, yo no la recomiendo, pero a esto explica por qué los pacientes calman un poquito la abstinencia con las colillas. El puro tiene entre 10 a 15, a 40, entre 15 y 40 miligramos. 1 gramo de tabaco para mascar entre 6 a 8. Los chicles y las tabletas tienen entre 2 y 4 miligramos. Los parches pueden tener hasta 114. Y los cartuchos para los vapeadores, 36 miligramos por mililitro. Para que también lo tengan en cuenta, que a veces pensamos que estos vapeadores son casi que la panacea, pero no son como nos los pintaban, y más adelante podemos hablar un poquito más de ellos. En general, lo que entra, la nicotina que se absorbe del cigarrillo está, digamos que hasta 3 miligramos por cigarrillo. Entonces miren que es poquito, pero ese poquito basta para hacer bastante daño. El mecanismo de acción. Entonces, cuando la nicotina ya por allá entra a nuestro cuerpo, ella, como les decía, puede pasar casi que todas las membranas del cuerpo y va a llegar a los receptores de acetilcolina, los receptores nicotínicos. Ella los va a abrir y va a facilitar que se den unos cambios a nivel neuronal que permita la liberación de dopamina. Y la dopamina es este neurotransmisor que activa las vías del placer y de la recompensa. Y es por eso que allá en el cerebro se queda como una marquita de esto tan bueno, ¿por qué no me dan más? Porque se están activando cada vez que se está fumando las vías de recompensa y del placer. Y además tiene otra implicación, es que activa las vías glutaminérgicas
y la inhibición del GABA, ¿listo? Que es otra de las características que lo que podríamos decir es que activa las vías que activan el cuerpo excitatorias y disminuye la vía de la inhibición, que es la vía del GABA. Tenemos que el cigarrillo tiene más de 7.000 químicos, cientos de ellos son tóxicos y 70 producen cáncer comprobado. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, cuando una persona se lleva el cigarrillo a la boca, a qué se está exponiendo? Entonces, por ejemplo, tolueno, que es un solvente. Este tolueno es lo mismo que tienen, por ejemplo, los pegantes, el Sacol, que ya vemos que también hay otros problemas por la adicción a este tipo de solventes. El cadmio, que es el que está en las pilas, la nicotina, que ya sabemos que también es un insecticida que fue prohibido por los daños que tiene en los mamíferos, entonces, y en otras pequeñas especies, entonces quedó prohibido como insecticida, pero no la fumamos. También está el amoníaco, expuestos también estamos a la pintura, el metanol, obviamente el monóxido de carbono, el arsénico, el metánico y el ácido acético. Entonces miren pues que definitivamente son venenos y más venenos. Hay falsas creencias. ¿Qué falsas creencias han salido por publicidad engañosa y que caemos o que muchas personas han caído en ella? Este cigarrillo es light, no te preocupes, es que yo ya no fumo sino es light porque los otros son muy pesados y me caen pesado, me marea, son más dañinos, entonces yo fumo light. Mentira, no se ha probado que los cigarrillos light generen menor daño, son iguales de dañinos. Lo otro, yo no sé si de pronto ustedes, sus mamás les hayan dicho, no, es que antes se veía este cigarrillo sin filtro. Ahora, los de ahora por lo menos tienen filtro, hacen menos daño. No, el filtro también es un mito. Obviamente, todo esto nos lo han vendido como parte innovadora las tabacaleras, pero siguen generando igual daño. Y la parte de que son bajos en alquitrán, tampoco es que disminuya el daño que genera el cigarrillo en el cuerpo. Después de fumar, podemos encontrar efectos cardiovasculares rapidísimos, como la taquicardia, la hipertensión. Entre 25 y 60 minutos los pacientes muchas veces están con náuseas, vómitos, salivación, tienen dolor abdominal, sobre todo con el primer cigarrillo, porque después lo que se hace cuando se están exponiendo repetitivamente al tabaco es que se necesitan dosis más altas para producir este tipo de síntomas, sobre todo estos gastrointestinales. Entonces digamos que los pacientes lo toleran mejor, pero muchos de ellos, gracias a Dios, con la primer probada que les produjo náuseas, no lo vuelven a tocar. Respiratorio, entonces los pacientes empiezan a respirar más rápido, empiezan a producir mayor secreción bronquial. Neurológico, entonces los pacientes van a estar ansiosos, muchos de ellos van a tener visión borrosa, van a tener temblor y algunos con dosis muy altas se puede incluso llegar a convulsionar. Entre media hora a 4 horas, algunos pacientes pueden experimentar diarrea. Ya después, para llegar a la diarrea, se van a requerir dosis más altas, pero si el paciente va a decir, ay, yo estoy como lleno, yo necesito después del almuerzo el cigarrillo y voy al baño. Y dicen, me alivia la constipación. Respiratorio, entonces los pacientes van a estar hipoventilados, una respiración, aunque es más rápida, es más superficial. Van a tener, en algunos pueden hacer arritmias o pueden llegar al shock y algunos de ellos pueden hacer debilidad con el consumo de largas dosis. Cuando uno le pregunta a un paciente o a las personas del común, ¿qué hace el cigarrillo? Daña los pulmones y eso todo el mundo lo sabe, pero realmente se quedan cortos. El cigarrillo daña todo a su paso y es decir, casi que todo el cuerpo termina siendo tocado por la nicotina. Entonces va a cambiar incluso el estado de ánimo, los pacientes van a volverse ansiosos, se van a dar bronquitis, vamos a tener pacientes con tos crónica, con enfermedades cardiovasculares, se altera la forma en que se metabolizan los lípidos y vamos a tener pacientes con dislipidemia.
vamos a tener alteraciones del sistema inmune, es decir, los pacientes, por ejemplo, cuando van a ser llevados a cirugías grandes, también lo primero que se les dice es, debe de dejar de fumar, porque esto altera la cicatrización y predispone a las infecciones. Entonces, cirugías muy grandes no se pueden arriesgar la vida del paciente porque esté fumando. Alteración en la fertilidad, tanto femenina como masculina, disfunción eréctil. Los pacientes que tienen diabetes y son fumadores se complican muchísimo más. Vamos a tener pacientes con trombosis y es acá cuando empiezan todos los abuelitos, no, yo no me voy a aplicar la vacuna de AstraZeneca porque eso da trombos, pero la abuelita fuma. Entonces uno dice, ay, Dios mío, qué contradicción. Si vamos a hablar de trombos, lo primero que tiene que dejar es el cigarrillo. Entonces, esto sí que causa trombos. Menopausia temprana, alteración del gusto y del olfato. El paciente que fuma ni huele bien ni saborea los alimentos. Cuando los pacientes empiezan con la abstinencia al tabaco, empiezan a decirle a uno, doctora, ya me huelen las cosas, yo ya huelo bien la loción, ya me saben mejor las comidas, casi que como si tuvieran un COVID, literal. Ya incluso ellos dicen, no soporto a alguien que se me monte y que huela a cigarrillo porque no lo tolero. Estos pacientes también son más propensos a tener trastornos visuales, enfermedades de retina y a perder la visión. Cáncer casi que en todo el cuerpo, van a tener vasoconstricción, van a tener alteraciones del apetito, disminución del apetito, dedos, los dedos también se les van poniendo amarillos, los dientes se van poniendo amarillos, envejecimiento prematuro de la piel. Van a ver que los pacientes fumadores tienen una piel que es más diferente, con unas arruguitas incluso que son finas, que uno la puede ver en el paciente y uno dice, usted es fumador, ay doctora, ¿y usted cómo sabe que yo soy fumador? Solo con verlos ya uno sabe que son fumadores. Y no solo, también tienen alteraciones en el embarazo y para los niños, para el recién nacido también tiene implicaciones. Cáncer, ¿qué hace el cigarrillo? Entonces, el cigarrillo ataca el DNA, que es el manual de instrucciones de la célula. Es el que le va a decir a la célula, usted tiene que crecer y hacer esta función dentro del cuerpo. Pero cuando se está fumando, lo que se hace es que las células empiezan a tener un crecimiento fuera de control y empiezan a crear masas tumorales. Cuando esto pasa, cuando empiezan a crearse células anormales, vienen las células de defensa, las atacan y las eliminan o se hace una apoptosis. Pero ¿qué pasa? El cigarrillo no solamente hace que las células estén fuera de las instrucciones de un crecimiento adecuado, de un funcionamiento adecuado, sino que también altera las células de defensa del cuerpo. Entonces crezco y hago una reproducción errónea y además no tengo quien me defienda y pueda atacar estas células malas. Entonces por ese lado es muy importante. Y cuando uno es paciente crónico, la pregunta en cuanto al cáncer es, ¿y si ya tengo cáncer, doctora, que yo ya me voy a morir, yo ya me muero fumando? Entonces, esos pacientes también tienen que ser conscientes que incluso si usted ya tiene cáncer, si usted deja de fumar, tiene beneficios, porque estos pacientes responden mejor a la quimioterapia y a las cirugías, que es muy importante que ellos sepan que responden más y tienen mayor probabilidad de vivir un poco más si es un cáncer que, por ejemplo, no tiene buenas expectativas. ¿A qué cáncer está expuesto los fumadores? Entonces, desde el cáncer de labios en la boca, que tengan, que es donde se pone el cigarrillo, en la nariz, la garganta, la laringe, la tráquea, el esófago, obviamente el pulmonar, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de riñón y vías urinarias, la vejiga, el cérvix y la médula. Entonces miren que los pacientes generalmente dicen, no, solamente es el cáncer de pulmón y ya, doctora, eso no tiene ningún problema, pero no, va mucho más allá. Dejar de fumar tiene muchísimos beneficios. Entre esos hay que informarle a los pacientes que, por ejemplo, o a sus familiares o incluso ustedes mismos, que después de 10 años de la abstinencia, el riesgo de cáncer de pulmón baja a un 50%. Y es que de los hombres que sufren o que han sido diagnosticados con cáncer de pulmón, de 10, 9 son asociados al tabaco. O sea, de 10, 9. Miren que eso es una cifra bastante importante. Después de 5 años
la parte del cáncer del tracto gastrointestinal baja en un 50%, al igual que el cáncer de vejiga. Entonces, siempre dejar de fumar va a ser la mejor opción, sin importar a qué edad se tome esta decisión. Los riesgos cardiovasculares. Entonces, como les mencionaba, la probabilidad de coágulos, las plaquetas empiezan a volverse unas plaquetas pegajosas y esto hace que den trombos y que esos trombos puedan viajar, por ejemplo, a la circulación del mesenterio o en miembros inferiores, además porque hay formación de placas, predisponer a amputaciones, a enfermedades cerebrovasculares, a infarto, aparte porque, como les comentaba, hay alteración en el metabolismo de los lípidos y hay una alteración en la reparación del endotelio vascular, porque la producción de radicales libres que genera el cigarrillo hace que todo el tiempo mantengamos como en un estado de inflamación por dentro. Como cuando ustedes, no sé si les ha pasado que equivocadamente se exponen o tocan un limpiador, un quitagrasa, y uno dice, me queda como ardiendo, que uno se siente que la piel está como con dolor, roja, eritematosa, más o menos pasa algo así por dentro, pero todo el tiempo le están echando cigarrillo, más de 7.000 químicos, cientos de sustancias que producen cáncer, todo esto hace que por dentro estemos en un estado de inflamación permanente. Después de un año de dejar de fumar, baja el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces hay que decirle esto tan importante a los familiares: deje de fumar para que no tengan problemas con infartos, con accidentes cerebrovasculares. 2 a 5 años después, es casi como no fumador, ¿listo? O sea que vale la pena siempre dejar de fumar, sin importar, así sea una persona, un adulto mayor. Yo tengo pacientes que a los 70 años han dejado de fumar y después de fumar desde niños, 9 años, cuando los papás le decían, vaya, préndame el cigarrillo, han dejado de fumarse a los 70 años. Entonces, si esos pacientes pueden, mucho más ustedes o sus familiares que posiblemente sean un poco más jóvenes. La enfermedad pulmonar, esta es la que más conocen todos los pacientes, entonces hay varios daños. Uno de ellos es que las células ciliadas, que son como las escobitas que uno barre por dentro del pulmón y lo limpia, esas células dejan de funcionar y es por eso que estos pacientes tienen una tos de fumador, que todo el mundo la conoce, ay, es que tose mucho, es fumador, porque ya no hay quien barra por dentro, entonces le toca hacer el ejercicio de la tos, empezar a tratar de limpiar, por ejemplo, toda la mucosidad que se genera por el tabaquismo. Hay cicatrices, es decir, cuando el pulmón es como una bombita que se expande y se retrocede sin ningún problema. Pero cuando hay igual como cicatrices en la piel que quedan como después de quemaduras, por ejemplo, como arrugaditas, que ya la piel no se ve tan elástica, lo mismo pasa en el pulmón. Ya no puede inflarse y desinflarse con esa facilidad y lo que predispone es atrapamiento de aire y a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y no solo eso, también a bronquitis. Las personas que dejan de fumar siempre van a notar que van a poder respirar mejor, que van a toser menos y que va a ser más fácil realizar actividades físicas. Y esto lo van a notar prontamente. Con el embarazo, si a mí me pregunta una mujer que quiere quedar en gestación, en estado de embarazo, me dice, y es fumadora, doctora, ¿yo qué debo hacer para quedar en embarazo? Lo primero que tiene que hacer es dejar de fumar. Es que yo solamente me fumo el del fin de semana, es que solo un cigarrillito me dura toda la semana. No. Embarazo, tabaquismo no van de la mano. Niños recién naciditos, niños pequeños y tabaquismo no van de la mano. Y aparte que afecta la fertilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño está expuesto en el vientre a la nicotina e incluso después de que nace? Porque puede estar expuesto también a un humo de segunda mano por el papá, la mamá, el abuelo o las abuelas, tienen mayor probabilidad, 3 veces más, de sufrir un síndrome de muerte súbita del lactante. Entonces, miren qué tan grave es eso. En los hombres, el DNA de los espermatozoides está afectado y eso hace que estos niños, se dice que estos niños tienen probabilidad de tener más alteraciones congénitas y abortos.
los hijos de padres fumadores. Tienen riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y muerte fetal. Miren todas las complicaciones, todas son terribles. Humo de segunda mano en los niños, porque la mamá dice, no, yo no fumo y por eso mi hijo va a ser muy sano, pero fuma el abuelito, pero el abuelito doctora se encierra a fumar en la habitación de él. El riesgo sigue siendo el mismo. Estos niños tienen mayor probabilidad de asma, de bronquitis, de neumonías, de otitis, de tener episodios sibilantes y de tener tos. Entonces, ahí ven todas las complicaciones. En los pacientes diabéticos, créanme que los pacientes diabéticos, muchos son fumadores. Entonces, diabético fumador, mayor probabilidad de complicarse. Paciente fumador, mayor probabilidad de volverse diabético. ¿Qué complicaciones tienen los diabéticos fumadores? Entonces, mayor probabilidad de tener enfermedad cardíaca y enfermedad renal, mayor probabilidad de infartarse, mayor probabilidad de ser amputados, mayor probabilidad de quedarse ciegos, de perder la visión, de tener retinopatía y mayor probabilidad de tener una neuropatía periférica. La neuropatía periférica no, son pacientes que no pueden caminar bien, son pacientes que tienen dolores crónicos, no pueden dormir, no viven tranquilos por el dolor. Entonces, miren cómo puede perturbar la salud en todos los sentidos el tabaco. Humo de segunda mano. ¿Por qué es tan importante luchar por nuestros espacios libres de humo? Entonces, exponerse al humo de segunda mano, ya vemos que sale muchísima nicotina por ahí, no solo la nicotina, sino todos los químicos también secundarios a la combustión tienen ese efecto y se ven inmediatamente después de que uno se expone. Si yo estoy en un parque en el que están fumando, alguien se sienta a fumar al lado mío, yo voy a experimentar también aumento en la frecuencia cardíaca, hipertensión y pueden aumentar el riesgo de enfermedades coronarias. 34.000 muertes por enfermedades cardíacas en Estados Unidos cada año en personas expuestas al cigarrillo o al tabaquismo de segunda mano o fumadores pasivos. Y es ahí cuando ustedes le dicen a uno, ay, no, vea, mi abuelo fumó toda la vida, él no se murió de cáncer, él no se murió de nada de los pulmones. Y tan raro, mi abuelita ahora tiene EPOC y ella nunca fumó, entonces el cigarrillo no era tan malo. ¿Y de qué murió su abuelo? Se infartó. Entonces, miren, se infarta el abuelo, se muere, pero y también la abuela enferma. Entonces, miren que realmente esto es algo muy grave, el fumar y exponer a las demás personas también al humo de segunda mano. Está asociado entre el 25 a 30% de enfermedades cardiovasculares, hasta el 30% de enfermedades cerebrovasculares y 80.000 muertes por SB, accidente o enfermedad cerebrovascular, se asocian al hacer fumadores pasivos. ¿Y por qué ustedes se van a preguntar, bueno, si esto es tan malo, ¿por qué lo es? Porque la gente no deja de fumar. Si uno sabe esto, uno no fuma ni cae ahí. Pero entonces, ¿por qué sigue fumando estas personas? Porque la nicotina, como les decía, al aumentar la vía de la dopamina, de la recompensa y del placer, genera una dependencia. Hay este efecto placentero que lleva a que el cerebro esté todo el tiempo recordando y pidiendo más. Y no solo eso, hay una tolerancia. Es decir, las personas que iniciaron fumando, ninguna empezó diciendo, el primer día me voy a fumar los 20 cigarrillos de una caja de una. Ninguno. Y es por eso que cada vez hay más tolerancia y los pacientes van escalando a través de los años, incluso sin darse cuenta en qué momento terminan fumando 2 a 3 paquetes de cigarrillos al día. Entonces vemos que hay un poder adictivo muy grande de la nicotina. Y este poder adictivo, ustedes siempre preguntan mucho, como, ¿qué tan adictivo es eso, doctora? Eso es como la heroína, como la cocaína, como la marihuana, eso es como que, entonces se habla que incluso el poder adictivo de la nicotina es igual o casi igual que el de la cocaína y el de la heroína. Entonces miren que no estamos hablando de una sustancia tan inocua que ahí es cuando nos damos cuenta porque es un problema pobremente enfrentado, porque sabemos que es algo que mata millones de personas al año, que crea muchísima dependencia, que crea tolerancia, que es muy adictivo, pero que es una sustancia legal. Entonces, de la dependencia,
cumple por lo menos los tres de los siguientes criterios: que el paciente experimente deseos intensos de consumir. ¡Ay, qué rico un cigarrillo! ¡Ay, es que está lloviendo! ¡Ay, es que con este tinto! ¡Ay, qué rico! Ese ya tiene uno de los criterios. Dificultad para controlar la cantidad. Ellos ni se dan cuenta cuánto se han fumado. ¡Ay, yo ya me fumé el cigarrillo a la tarde! ¡Ay, yo ya me fumé el de después del desayuno! No, no se acuerdan. Conocen las consecuencias y siguen fumando. Ahí está también otro de los criterios. Prioridad de consumir, que impide otras actividades. No, yo me voy a salir del centro comercial allá a fumar y ya vuelvo, porque no se pueden aguantar. Que tenga tolerancia, ya no se fuma uno cada 8 días, sino 2, ya después 3 y ya después pasan a fumar todos los días. Y síndrome de abstinencia al intentar suspenderlo. Doctora, pero yo no veo que le pase nada a mi mamá, a mi abuela cuando deja de suspenderlo. Se pone un poquito mal genio y ya. Ese ponerse mal genio hace parte del síndrome de abstinencia de los pacientes. Entonces, en el síndrome de abstinencia, ¿qué experimentan los pacientes? Un deseo intenso de fumar, se ponen muy irritables, no se logran concentrar fácilmente en las tareas, pueden tener somnolencia o insomnio, experimentan aumento del apetito. Ay, es que si yo dejo de fumar me da una comedera, subo de peso. Pueden presentar dolor de cabeza y también pues como alteraciones para la atención. ¿Cómo se puede tratar? ¿Tiene esto tratamiento? El tabaquismo es una enfermedad, como cualquier otra de las adicciones. Y ya saben todo lo que causa, por eso es tan importante lograr tratar y brindarle tratamiento a todos los pacientes que quiere y desee tratarse. ¿En qué consisten las opciones de terapia? Entonces, primero, terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es eso tan raro, doctora? Es tratar de enseñarle otra vez al cerebro y a su cuerpo que desaprenda, y perdónenme la palabra, lo aprendido de fumar, porque ya los pacientes terminan fumando como en piloto automático. Ellos no saben ni cuándo lo prenden ni cuándo lo apagan. Se levantan a fumar y se acuestan fumando. Entonces, que ellos empiecen como a desaprender este tipo de actuaciones. Como por ejemplo, uno le empieza a decir al paciente, evite, por ejemplo, consumirlo con café, que ya tienen unas asociaciones muy fuertes en el cerebro entre cafeína y nicotina. Entonces, si es de ese tipo de pacientes, evite el café, tome más bien té o alguna otra sustancia o alguna otra bebida que le guste. Trate de aumentar actividad física, si tiene ansiedad, beba agua, evite las bebidas alcohólicas y también tiene, por ejemplo, estas asociaciones. Decirle a los pacientes, por ejemplo, ya no fume con la mano derecha, sino con la mano izquierda, porque ya la mano derecha tiene completamente automatizado el movimiento de llevarse el cigarrillo a la boca, que cuando vayan a fumar sea fumar y solo fumar, para que se den cuenta qué están haciendo, no fumar y chatear, no fumar y tomar tinto, no hablar con otros amigos, o ver pasar gente en el balcón o en el parque, para que empiecen. Yo les digo a ellos, idealmente si van a fumar, fumen mirando contra una pared, para que se den cuenta cuánto tiempo invierten fumando. Porque si yo les digo a un paciente fumador que hace 3 minutos mirando a la pared, me va a decir, ay no, doctora, cojo oficio, yo tengo que lavar loza, tengo que ir a trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que hacer una llamada. Pero si les digo, espérenme acá 3 minuticos, si se fuma este cigarrillo, nadie me va a decir que no. Pero ya cuando empiezan a darse cuenta del tiempo que invierten fumando, ya cambia un poquito la circunstancia. Lo otro es decirles, por ejemplo, que lo compren menudeado y no por cajas, para que por lo menos tengan que hacer el esfuerzo de ir a comprarlo en la tienda cada vez que necesite uno. Hay otras terapias, por ejemplo, la terapia de reemplazo nicotínico, que se encuentran los chicles, los parches, spray nasales que acá no están disponibles, los inhaladores y las pastillas. Los parches acá no están tan disponibles, más cuando los pacientes los traen de otros lados. Y existen 2 medicamentos actualmente aprobados por la FDA, que son el bupropion y la vareniclina, específicos para cierto tipo de pacientes. Entonces, en la consulta ya uno mira qué paciente le puede dar uno u otro medicamento. Ninguno de los 2 medicamentos, lastimosamente, está incluido en el post, que debería incluirse, puesto que ya ven la carga tan importante de comorbilidades que genera el tabaquismo para nosotros a nivel de sociedad, cuando tanta gente está fumando hoy en día
en países como los nuestros, en países en que estamos haciendo nuestra epidemiología basada en el cigarrillo que entra legal, pero el que entra de contrabando ni nos damos cuenta. Entonces, por eso la importancia. Si deseas dejar de fumar, hay que explicarle a los pacientes medicamento, terapia cognitiva conductual y motivarlos. Que si desean dejar de fumar desde los 20 minutos que están dejando de fumar, que están en abstinencia, se empieza a regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial, empiezan a oxigenarse mejor, a regular la temperatura, empiezan a normalizar los niveles de monóxido de carbono que está circulando, dejan 24 horas después de la abstinencia, inician a percibir mejor los olores y el gusto, mejorar el gusto de los alimentos. 2 semanas después ya empieza a mejorar, por ejemplo, en la piel de estos pacientes. A los 8 meses ya tienen un rendimiento físico que ellos lo pueden notar o percibir mucho más diferente o mejor al que tenían cuando estaban fumando. 12 meses ya tenemos que estos pacientes reducen el riesgo cardiovascular y 5 a 10 años obviamente el riesgo de presentar también eventos cardiovasculares se disminuyen y de aparición de cáncer también en estos pacientes. Aquí viene la parte de los cigarrillos electrónicos. Doctora, a mi mamá le ofrecieron en una compañía de tabaco que para que no haga humo y para que le vaya mejor y deje de fumar, un cigarrillo electrónico que lo vende la misma tabacalera que le vende los cigarrillos. Y allá mismo le venden para que pueda recargar los pods, mejor dicho, doctora, eso ha sido lo mejor. Aparte que si ella lo va a fumar, lo puede fumar en cualquier lado, porque como no hace humo, no se van a dar cuenta. No. Este fue el boom que nos vendieron con estos aparatos de estos cigarrillos electrónicos. Tienen también infinidad de sustancias tóxicas, compuestos que son completamente volátiles. Aparte tienen metales pesados y partículas ultrafinas que también se van a quedar a nivel pulmonar y que también van a estar contaminando. Muchos de ellos tienen sustancias no declaradas, tienen niveles altos de nicotina y pueden tener otras sustancias como por ejemplo THC. Han llevado a la intoxicación por nicotina estos dispositivos porque la gente no es consciente de cuánta nicotina está ingresando, porque ya no cuenta cigarrillos, sino como eso es tan benéfico y tan bueno y eso antes sirve para dejar de fumar. Por eso se ha visto intoxicaciones por nicotina. También se ha visto trauma facial por explosión de las baterías. Se ha visto que los adolescentes son están más predispuestos a engancharse con estos dispositivos, porque como son tan bonitos, los venden que de sabores y un montón de variedad, de olores, de todo, entonces ellos se enganchan mucho más fácil y no previene que el adolescente llegue al tabaco. Igual este también hace muchísimo daño y lo que terminan haciendo los pacientes es continúan fumando y continúan con los cigarrillos electrónicos, o sea, continúan con los dos. Otros de los efectos de estos es la inflamación pulmonar, también generan alto estrés oxidativo, tienen disminución de la actividad antimicrobiana y muchísimas partículas que se van a depositar y van a generar daño epitelial y toxicidad directa celular y además disminución del surfactante pulmonar y daño directo al pulmón como tal. Entonces, estos pacientes incluso pueden llegar por este daño directo pulmonar al servicio de urgencia por una enfermedad pulmonar parenquimatosa difusa, que ya hay muchos reportes en el mundo de este tipo de complicaciones. El esfuerzo para disminuir la exposición al tabaco es de todos. Empieza también desde que hayan unas normas que ojalá incrementen muchísimo los impuestos de los cigarrillos y que las personas, esto se ha visto que disminuye como tal la cantidad de fumadores y no solo la cantidad de fumadores, disminuye los infartos, disminuye los episodios de cáncer y ya con esto de enfermedades cerebrovasculares, ya con esto la carga de enfermedad de la población disminuye muchísimo. La educación, nosotros como profesionales, ustedes están en la obligación de expandir su conocimiento y evitar que las personas fumen. Decirle a sus familiares mínimamente esta información. Restringir los lugares donde se permite fumar.
por lo menos, que nadie les fume en su casa. Eso lo deben de tener por lo menos claro. Y ojalá el gobierno implemente cada día más lugares en los que no se pueda, que sean libres de humo. Y es por eso que cuando ustedes vean a mí en Ciudad Universitaria, cuando algún día volvamos a la normalidad, mi cara cuando yo veo a alguien que me está fumando encima en Ciudad Universitaria, van a entender, ya saben por qué es. Porque en realidad me están dejando a mí un cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares a las que yo nunca quise exponerme. Las advertencias en los empaques son absolutamente necesarias y proporcionar atención médica, que esto no está. ¿Por qué? Porque le dicen los pacientes, muchos médicos preguntan, ¿usted fuma? Sí, ah, bueno. Nadie le dice nada. ¿Usted fuma? ¿Quiere dejar de fumar? ¿Desde los cuántos años fuma? ¿Qué quiere hacer? Nadie le dice, por lo menos, las estrategias cognitivos conductuales a estos pacientes, cosas sencillas para disminuir. Nadie le dice qué otros cánceres está expuesto, que si deja de fumar va a tener más tiempo para pasar con su familia, para hacer ejercicios, se va a sentir mejor. Muchas otras cosas que se ganan con suspender el consumo de cigarrillo. Entonces, por eso el esfuerzo viene siendo de todos y todos enfrentamos pobremente este mal tan grande que aqueja a nuestra sociedad. De todas formas, muchas gracias por haberme invitado a este espacio y no permitan que el tabaco los deje sin aliento. Muchas gracias. Voy a mirar qué preguntas tengo por acá, si hay alguna pregunta. Si quieren, yo se las puedo leer o como... Listo. Listo. Entonces tenemos en este momento 15 minutos destinados a responder las preguntas que se encuentran en el chat. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Al cuánto tiempo del consumo del cigarrillo se presentan los primeros síntomas de problemas y enfermedades respiratorias? O sea, con el primer consumo de cigarrillo ya puedes tener enfermedades respiratorias. Es decir, desde el primer momento que se fuma el cigarrillo, desde el primer momento que uno es fumador o de humo de segunda mano, ya puede haber irritación bronquial. Ya hay daño y afectación de esas cilias. No se sabe cuál es el cigarrillo que te va a llevar al cáncer. Listo. Bueno, entonces tenemos otra pregunta. ¿Cuánto puede durar el síndrome de abstinencia o es diferente para cada persona? Mira, el síndrome de abstinencia puede durar incluso varios días. Generalmente hay pacientes que duran con los síntomas más fuertes, digamos que están en la primera semana, pero hay personas que duran con esa irritabilidad incluso meses después de haber suspendido el cigarrillo o de incluso no suspender, de disminuir la dosis de tabaquismo, pueden experimentar esos síntomas. Pero digamos que los síntomas más fuertes están en primera y segunda semana. Listo, muy bien. Bueno, tenemos acá otra pregunta. Pues ya se habló un poco acerca de los cigarrillos electrónicos, sin embargo, pues de pronto es pertinente hacer énfasis de pronto en esta pregunta. ¿El cigarrillo electrónico es una buena forma de tratar al cigarrillo común y qué efectos a futuro puede tener este cigarrillo electrónico en el fumador? Entonces, eso fue un mito que nos vendieron. Inicialmente el cigarrillo electrónico que podía ayudar a tratar al paciente con tabaquismo. Con los estudios nos dimos cuenta que no ayuda para nada, que el paciente se sigue exponiendo a la nicotina en grandes cantidades. No solo a la nicotina, porque entonces los pacientes pueden decir, ah, doctora, pero no me expongo al resto, a lo de la combustión. Sigue expuesto incluso a metales pesados, muchas nanopartículas, y sigue también expuesto a la combustión para generar, por ejemplo, esos vapores que muchos de estos cigarrillos tienen, o estos vaporizadores llegan a combustiones a temperaturas mucho más altas que terminan haciendo daño. Entonces, no hay forma de que esto sea introducido. Ya de hecho está a nivel mundial claro que no sirven para disminuir el tabaquismo y que tienen daño pulmonar directo. Listo. Bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿el cigarrillo es causante de hipopotasemia? Sí, el cigarrillo puede causar hipopotasemia. Listo. Otra pregunta es, ¿cómo ha sido el manejo de los pacientes que consumen tabaco y que padecen de COVID-19? Bueno,
independiente de que el paciente tenga el COVID-19 o no, el manejo del tabaquismo sigue siendo el mismo. Las estrategias cognitivo-conductuales y si el paciente tiene una adicción moderada o alta a la nicotina, por algunos test que uno hace, por ejemplo el de Parkinson, en ese momento uno le puede ofrecer al paciente medicamentos, o por ejemplo para disminuir, para dejar de fumar, o por ejemplo si el paciente necesita dejar de fumar rápidamente porque va a ser sometido a un trasplante o porque, por ejemplo, tiene muchas complicaciones cardiovasculares, amputado, también se puede intentar con la terapia de medicamentos, pero es lo mismo, con COVID o sin COVID tenemos el mismo abordaje. Listo. Otra pregunta. ¿Por qué según algunos estudios se ha demostrado que el cigarrillo puede generar insomnio? Sí, entonces hay varias cosas por las que el cigarrillo genera insomnio. Entonces, la primera, en su mecanismo de acción disminuye todo lo que es el GABA y aumenta las vías glutamatérgicas, que son las vías excitatorias. Entonces, es por eso que siempre va a generar insomnio. Y no solo eso, se genera también insomnio porque muchos de los pacientes empiezan a generar incluso el síndrome de abstinencia a partir de la noche, porque es cuando menos fuman. Entonces disminuyen los niveles de nicotina y empiezan con una ansiedad que no los deja dormir. Entonces, per se, por su mecanismo de acción, que aumenta vías glutamatéricas, y por la abstinencia que puede generar el disminuir el cigarrillo o los niveles de nicotina en la noche, puede causar insomnio. Bueno, tenemos otra pregunta. En aquellos pacientes que son fumadores activos de tabaco y simultáneamente fuman marihuana, ¿esta combinación puede aumentar los efectos negativos del cigarrillo? Sí, sí puede aumentarlos. En especial, por ejemplo, miren, la vía aérea no está diseñada para exponerse a ningún tipo de temperatura alta. Provéngase de cigarrillo, de marihuana, sí puede aumentar los niveles, el daño pulmonar. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿existe relación entre el uso de cigarrillo y el desarrollo de enfermedades autoinmunes? Bueno, no tanto enfermedades autoinmunes. Lo que hace sobre todo del efecto inmune es que, lo que les decía ahorita, disminuye la activación de la respuesta del sistema inmune frente a ciertos agresores, por ejemplo, las infecciones, las bacterias, y agrava algunas de las complicaciones de las enfermedades autoinmunes. Bueno, otra pregunta es, ¿qué tan frecuente es la enfermedad de Buerger desencadenada por el tabaquismo en Colombia? Paciente, casi que por decirles que enfermedad de Buerger y tabaquismo van de la mano. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad de Buerger en Colombia? No la sé exactamente, pero pacientes con Buerger fuman. Bien. Bueno, otra pregunta es, Así me diga que no, porque muchos lo niegan. ok, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual se produce la disfunción eréctil en los pacientes que son fumadores? Entonces, hablábamos que el cigarrillo produce las plaquetas pegajosas y produce la formación de otras placas de grasa o de colesterol o ateromas. Cuando se empiezan a formar esto, lo que se empieza a afectar principalmente son los vasos de pequeño calibre. Entonces, ¿dónde tiene uno esos vasos de pequeño calibre? En la circulación terminal, por ejemplo, también en el cerebro, en el corazón, en los dedos, las extremidades y el pene. Entonces, ¿qué pasa? Para que se dé una erección, tiene que haber un buen llenado sanguíneo para que se dé la erección. Pero si yo tengo placas que son ateromatosas o tengo trombos, no se genera una buena erección. Bueno, y tenemos esta otra pregunta, es, ¿qué tan cierto es que el acto de fumar relaja a las personas y en caso de que sí, por qué? Entonces, el acto de fumar no relaja a las personas. El fumar siempre va a disminuir el GABA, que es el neurotransmisor de la relajación, pero va a aumentar los neurotransmisores excitatorios, el glutamato. ¿Qué pasa?
que cuando yo tengo ansiedad por fumar y me fumo un cigarrillo y aumento la vía del placer, digamos que calmo la ansiedad y el disconfort o ese malestar que me genera la abstinencia, que se me bajaron los niveles de nicotina, no quiere decir que necesariamente yo haya dejado de fumar un día, 2 días, sino que ya mis niveles en sangre están bajitos porque han pasado 4 horas desde el último cigarrillo que me fumé, 8 horas desde el último cigarrillo que me fumé, que cuando ya me llevo un cigarrillo a la boca, se me pasa la abstinencia. Y el paciente se siente relajado. Pero lo que pasa es el efecto contrario, que después de que te fumes ese cigarrillo y ya se activaron un poquito esas vías de placer, vuelven los niveles de nicotina a estar en un nivel que te da una falsa sensación de tranquilidad, lo que termina creándose es más glutamato y los pacientes van a estar cada vez más ansiosos por conseguir más y más cigarrillos. Bueno, otra pregunta es la siguiente. ¿Por qué son seguros los inhaladores y parches de nicotina para dejar de fumar? Entonces, son seguros, uno, porque dejamos una dosis que sabemos que le vamos a dar al paciente de nicotina. Por ejemplo, cuando un paciente está fumando, depende de la técnica de cómo fume, se exponen un poquito más, un poquito menos a la nicotina. Acá tenemos una dosis controlada y no lo exponemos tanto a las otras químicos, a los más de 7.000 químicos o sustancias que producen cáncer como tal asociados a la nicotina. Digamos que baja un poquito más de esa cantidad. Que sean 100% seguros, no son 100% seguros. ¿Por qué? Porque ya vimos, por ejemplo, que la nicotina como tal puede aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, si hay un paciente que está a punto de infartarse y yo le estoy dando nicotina y aumenta la frecuencia cardíaca, puedo tener complicaciones o, por ejemplo, angina en estos pacientes. Por eso es muy importante, antes de que los pacientes se expongan a estas terapias de reemplazo, que tengan una cita médica y una evaluación médica completa. Porque no, estos medicamentos no son 100% seguros. Obviamente sí es mejor hacer un reemplazo o un desmonte de la nicotina a nivel con estas terapias que no decirle al paciente que se exponga más al humo del tabaco. Listo. Y tenemos la última pregunta. ¿Por qué personas fumadoras que tienen insuficiencia venosa presentan mayores complicaciones? ¿Cómo puede producir la necrosis? ¿Cómo se puede producir la necrosis de las extremidades en estas? Entonces recuerden, si yo tengo un paciente que ya tengo una insuficiencia venosa o que tenga algún problema arterial, es una extremidad que tiene una circulación terminal que no le va a estar llegando de base adecuada flujo de sangre, adecuada oxigenación. Y cuando yo le doy un cigarrillo, aparte de que va a tener una actividad inflamatoria, un daño endotelial, voy a tener una vasoconstricción además, va a tener unas plaquetas pegajosas, voy a aumentar la probabilidad y la formación de placas de colesterol. Todo eso va haciendo que sea un conjunto de factores que me van a llevar a que se termine tapando por completo o casi por completo la circulación distal de la extremidad y el paciente termina amputado. O sea, la necrosis se da porque no alcanza a tener un buen flujo sanguíneo ni obviamente la demanda de oxígeno no se cubre en la extremidad y termina sufriendo el tejido. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Bueno, queremos agradecerle a la doctora Laura Jiménez por compartir toda esta información con nosotros y por su tiempo, al igual que todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos poder seguir compartiendo con su presencia en las siguientes charlas. Los invitamos a que estén pendientes en las redes sociales de la asociación, donde estaremos posteando más información sobre las próximas actividades de voluntariado. Muchas gracias, hasta luego y feliz tarde. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias.